A mediados de los años 60, algunas universidades españolas vieron nacer una movilización antifranquista cada vez más organizada. A finales de enero, el libro que aquí os enseñamos es una reconstrucción de aquella revuelta estudiantil no menos intensa que el Mayo francés del 68 y además es una historia de amor, porque las verdaderas historias de amor, como decía Benedetti, dicen aquello de si te quiero es porque sos mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Su autor tiene una insultante juventud, 26 años, y se ha convertido en el narrador de lo que define como una historia de amor, la más trágica de la transición. Es graduado en Derecho ya de la Universidad Autónoma de Madrid, pero su pasión es la historia. Javier Padilla, muchas gracias por venir aquí a esta humilde frontera. Muchas gracias. Oye, empezaste a pensar en escribir este libro con 23 años. ¿Cómo es eso? Bueno, fue un poco casualidad. Fue una charla en mi colegio mayor, el Colegio Mayor Chaminade, con el subdirector, que es editor en Pretextos, y me habló un poco de la historia de Lola. Entonces yo leí el obituario que le había escrito Cristina Almeida, y entonces era enero de 2015, ¿no?, cuando había muerto Lola, y cuando yo empecé a investigar pues era enero de 2016. Entonces leí ese obituario y empecé a investigar a partir de ahí. Al principio fue complicado porque no sabía yo muy bien qué estaba haciendo, pero bueno, me encontré con Margot Ruano pronto y Margot Ruano empezó a dirigir la investigación en el sentido de darme datos y también darme muchas opciones de entrevistas y también el sumario del caso de Enrique Ruano. ¿Te imaginabas que la transición había sido así? No, la verdad es que yo no tenía mucha idea sobre la transición ni los finales del franquismo. Me interesaba más la historia de Lola, Enrique y Javier al principio y empecé a investigar sobre la transición y todos esos temas y esos años un poco más de la historia de España a partir de la historia de ellos tres. ¿Y te encontrarías que no era todo tal y cual nos lo habían contado? Sí, tal cual. Había numerosas cosas que claramente se van matizando a la hora de ir investigando sobre el periodo y en concreto en mi libro pues se habla de algunas personas que tuvieron papeles muy lamentables y que luego ocuparon cargos. Bueno, en mi libro sobre todo se señala a Manuel Fraga y a Iribarne porque tuvo un papel a nivel moral muy lamentable, ¿no?, en el caso de Enrique Ruano, y también a Torcuato Luca de Tena, ¿no? Sobre todo porque Fraga fue el que llamó al ABC a convencerles de que tergiversaran los diarios para que pareciera un suicidio lo que había sido un asesinato. Sí, básicamente Fraga, el Ministerio de Información y Turismo, el segundo de Fraga, pues dio las notas que habían confiscado la policía de Enrique Ruano, unas notas que hicieron pasar por un diario a Carlos Castilla del Pino para un poco intentar decir que había sido un suicidio y no investigar a fondo lo ocurrido, ¿no? Y entonces Fraga lo pasó no Fraga, el Ministerio de Información y Turismo que dirige a Fraga lo pasó a distintos periódicos y el ABC en concreto, que era dirigido por Torcuato Luca de Tena, pues hizo un editorial muy lamentable y publicó las notas como si hubieran sido un diario. Oye, murió Enrique Ruano, bueno, lo asesinaron con 21 años, tú tienes 26. ¿Estabas de alguna manera pensando, ¿no?, en alguien de tu edad cuando estabas escribiendo? Bueno, en algunas cosas sí. Dentro de que era muy diferente la juventud de esa época y la juventud de ahora, había cosas y concomitancias hasta cierto punto, ¿no? Y por ejemplo, claro, cuando yo empatizo mucho con algunas de las situaciones que le ocurren o el hecho de que la historia triangular un poco de amor que tienen entre Enrique, Javier y Lola y todo el tipo de cosas que le van ocurriendo, la manera en que se politizaron y todo eso en la misma zona donde yo al fin y al cabo había estudiado. Yo soy de Málaga, pero fui a Madrid a estudiar. Entonces, pues claro, todo el tema de la edad lo tenía muy presente siempre y de hecho me interesaba tanto esa etapa juvenil que el libro un poco se dilata mucho en esos inicios y luego poco a poco ya la vida de Lola, pues yo no cuento tanto de la vida porque lo que más me interesaba era cuando ella era joven. El libro lo terminas de una manera demoledora, ¿no?, diciendo Lola no me ha merecido la pena. Sí, Lola lo pensaba así y así un poco yo lo he ido recogiendo. Yo he intentado hacer un poco lo que el libro en función de lo que los protagonistas del mismo pensaban. He intentado mantener una cierta distancia y Lola lo veía así, Lola no veía que la transición hubiera merecido la pena y por eso acaba así el libro. 2 veces enamorada, 2 veces sus amores asesinados. Sí. Cuéntanos. Bueno, el primer caso fue el de Enrique Ruano, que fue muy célebre para los antifranquistas de la época y esto fue en enero del 69, básicamente 3 policías pues fueron con él a un piso que tenía la familia Ruano y Enrique apareció muerto, caído desde un 7º piso, ¿no?, en la calle entonces General Mola, hoy Príncipe de Vergara.
En el momento pues, se dijo que había sido un suicidio y se incoó el caso directamente como tal, pero mucha gente ya no lo creyó, ¿no? Ya en Democracia, en el 89, cuando se reabrió el caso y se investigó todo lo que había ocurrido, pues bueno, quedó claro que la tesis del suicidio era absolutamente improbable y que lo más posible es que hubiera sido un asesinato. Pasa que no se pudo probar exactamente qué policía había sido el que había disparado el arma, ¿no? En el caso de Javier Sahuquillo, bueno, fue la matanza de Atocha en el 77. Javier y Lola, pues tras acabar la universidad, entran en el PC y entran en el movimiento de abogados laboralistas y un poco el movimiento vecinal. Y bueno, la matanza de Atocha, que es muy conocida, pues unos pistoleros de ultraderecha entran y asesinan a 5 personas y hieren a 4. A Lola le dan un disparo en la garganta, del que no se recupera nunca, y sobre todo en las secuencias psicológicas, y a Javier lo matan directamente. También Manuela Carmena, ¿no?, se libró de aquel asesinato. Sí, el despacho era propiedad de Manuela Carmena, Atocha 55. Pasa que Manuela Carmena no estaba tan ligada al movimiento vecinal, sino a otro tipo de casos, y por eso no estaba en esa reunión. ¿Cómo interpretar, ¿no?, España, ¿no?, cuando uno mira lo que fue la transición, ¿no?, edulcorada, ¿no?, donde el rey que venía, ¿no?, de ser un acompañante del franquismo pasa a ser como el gran referente de la democracia, y toda esta interhistoria desaparece, ¿no? Siempre parece que la democracia la trajo Fraga, Suárez, el rey, cuando la democracia la trajeron estas personas, ¿no? Sin duda el libro queda claro que hay muchos focos de mitificación de la transición que no son ciertos, y también queda claro que la lucha o el antifranquismo fue muy diverso, no fue solo una serie de élites que pactaron entre sí, sino que hubo una presión en la calle, hubo mucha gente que sufrió mucho, y bueno, en las entrevistas del libro he tenido oportunidad de conocer a muchas personas que fueron torturadas o personas que directamente perdieron a familiares muy queridos, ¿no?, como en el caso obviamente de Margot Ruano o Paquita Sahuquillo. ¿Tú crees que es cierto que Franco murió en la cama pero el franquismo murió en la calle? Bueno, no sé, no estoy seguro. Lo planteo porque la presión en la calle, ¿no?, entre el año 74 y el año 79, que fueron los años de mayor conflictividad laboral, ¿no?, donde la universidad fue muy activa, ¿no?, y de alguna manera esa presión invalidaba, ¿no?, que, por ejemplo, un personaje como Arias Navarro, que fue el último presidente de la dictadura y el primer presidente de la democracia, pues pudiera continuar en su cargo. Sí, yo creo que en parte sí. Desde luego la presión que hubo en la calle facilitó mucho el proceso de democratización. Lo que pasa que, bueno, hasta cierto punto, o por lo menos así es como lo veía Lola, muchas de las demandas que tenían ellos luego no se cumplieron. Claro. Oye, ¿y has querido comparar la universidad de entonces que has estado estudiando y la universidad que tú has vivido? Bueno, no era el objetivo del libro, pero un poco inevitablemente algunas comparaciones surgen, ¿no? Desde luego queda claro el tema de que era, aunque hay una visión romantizadora, ¿no?, de lo que era el 68 en Madrid, y muchas de las personas que yo he entrevistado tienen un gran recuerdo, pues bueno, la universidad a la que yo fui en 2010, que entré, pues era un sitio donde se podían hacer más cosas, la situación de la mujer era mejor, sin duda, la situación a nivel de hacer actividades era más fácil, ¿no? Yo organizaba un montón de cosas en mi colegio mayor y a mí nadie nunca me dijo que no organizara nada, ¿no? Y sin embargo, obviamente, esta gente que hacía cosas en esos años pues tenía un riesgo grave de ser detenida y un riesgo grave de que le abrieran un expediente o que incluso les torturaran o mataran, ¿no? Entonces, claro, es inevitable que haya ciertas comparaciones. Por otro lado, bueno, en esa época pasaron cosas que muchas personas recuerdan, ¿no?, como el concierto de Raimon, eventos que fueron muy significativos. Y bueno, cuando yo entré en la universidad, pues bueno, también estuvo el 15M, hubo movimientos que hasta cierto punto fueron generacionales, pero también había diferencias, ¿no? Yo creo que tanto las diferencias como las similitudes, yo he estado siempre muy pendientes de ellas, pero me parecían algo muy bonito a nivel personal de ir comparando lo que pudo ser alguien como Enrique Ruano en esa época y lo que pudo ser un poco la gente de mi edad cuando se politizaba en la universidad. ¿Tú crees que de no haber asesinado a Enrique Ruano él hubiera tenido un desarrollo político relevante? Bueno, esta es una de las grandes preguntas que me hago al final del libro. Es muy difícil de responder porque viendo un poco todas las personas que habían estado en su entorno, tanto en el entorno de Cuadernos para el Diálogo como luego en el entorno del Frente de Liberación Popular, pues hubo una gran variedad de personas y todos ellos acabaron en sitios muy diversos. Pero en general sí que la mayoría tuvieron una destacada trayectoria política, y Enrique Ruano, que tal y como me lo han presentado tantas personas, era una persona muy brillante, pues es muy probable que Enrique hubiera tenido una trayectoria política. Ya no sé en qué fuerza, ya no sé tampoco en qué ideología. Hay gente que se jacta de haber corrido delante de los grises,
sin embargo están hoy en posiciones de derecha, incluso de extrema derecha. ¿Cómo nos explicamos eso? Es algo también muy complejo y muy complicado que al final del libro un poco trato, el hecho de que haya tantas personas que estuvieron en posiciones tan diferentes en los 60 y ahora. A mí me surge un problema con todo esto. Me parece que no siempre cambiar de opinión es malo. Lo que pasa que a veces cuando se cambia de opinión de manera un poco oportunista pues puede dar una mala impresión, ¿no? En el caso de cada una de las biografías de estas personas pues es que hay que ir deteniéndose punto por punto, ¿no? Lo que me parece más sangrante quizá es las personas que estaban en el entramado franquista que luego, bueno, pues se pasaron como si hubieran sido demócratas de toda la vida, ¿no? En el caso del libro aparece el tema de Pepe Iturmendi, ¿no? Que era un matón falangista en derecho que luchaba contra ellos y que luego fue allí decano en la Complutense. Históricamente el decano de la Facultad de Derecho de la Complutense. Exacto, sí. Un tipo profundamente autoritario y reaccionario. Javier Padilla, oye, ¿qué opinas tú de la frase esa que dice que el que a los 20 años no es de izquierdas es que no tiene corazón y el que sigue siéndolo a los 50 es que no tiene cabeza? Bueno, no sé, creo que es complicado. Yo creo que se va cambiando de idea, pero a veces hay gente que se hace también más de izquierda. O sea, es muy matizable esa frase. Pero bueno, o sea, tiene un ¿no cierto crees que es sentido. una salida cínica para intentar justificar de alguna manera las renuncias, las derrotas y la falta de coraje para seguir peleando? Pues sí, quizás en cierto modo sí. Oye, en tu casa, porque tú has diseccionado a tu familia, ¿qué te han dicho? Bueno, ha habido de todo. Tampoco, como yo he tratado el libro con cierta distancia, pues bueno, no ha habido grandes problemas ni nada, pero bueno, sí que aparece mi padre, que estaba en el PC en el 75 y en el 76 y luego estuvo participando en la Liga Comunista Revolucionaria, pero bueno, luego él cambió totalmente y no siguió en nada de política. Pero bueno, y luego aparece algunas personas más que han tenido alguna vinculación conmigo, pero en general nada, o sea que el libro al final Mira, papá, te voy a explicar cómo son las cosas. No. Sí que mi abuela cuando lo leyó dijo, yo no sabía que mi padre, o sea, que mi hijo era un rojo. Dijo, como debe ser. Yo me atreví a hacer un libro que se llamaba La transición contada a nuestros padres, que era una manera también de decir, la historia que nos habéis contado no nos servía. Seguramente que quien lea este libro va a enfrentar de manera diferente en nuestra democracia actualmente. Así que, Javier Padilla, aquí tenéis, a finales de enero, la historia de amor más trágica de la transición. Una historia de esas que merece la pena ser conocida no por su tragedia, sino al revés, por todo el amor que acompañaba y por esa generosidad que tuvo tanta gente que fue la que permitió que hoy tengamos democracia y que cuando lo olvidamos vuelve a ponerse nuestra democracia en peligro. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Y tú, Lolo, contribuye a que este programa siga vivo haciendo de las tuyas.